Buenas tardes muchachos, en este día, bueno, en primer lugar, espero se encuentren bien de salud, ¿verdad? Y que hayan hecho las recomendaciones que les he dado, de que hagan ejercicio, de que se cuiden, ¿verdad? Vamos a ver, les dejé una tarea que tiene que ver otra vez con suma y resta de números enteros. Esto significa parte 2 porque ya habíamos hecho la anterior parte que era de los planetas, las distancias al Sol y las temperaturas. Hoy vamos a ver, ahora con puros números, ¿verdad? Recuerden, las preguntas son iguales a las que les dejé de tarea, pero con otras cantidades. Una de las preguntas dice, la diferencia entre 3 y 7 es, cuando hablamos en matemáticas de diferencia significa la resta entre dos cantidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué diferencia de edades hay entre tú y tu hermano? Pues tienes que restar la edad de tu hermano con la tuya y encuentras la diferencia. Entonces, cuando hablamos de diferencia entre 3 y 7, por ejemplo, en este caso, se habla de la resta. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues esto está fácil. Lo puedo resolver, pues sabemos, de acuerdo a como aprendimos en la primaria, pues sería 7 menos 3 igual a 4, ¿verdad? Pero si yo lo quiero hacer con la recta numérica, ¿cómo le haría? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Coloco mi línea de la recta numérica, ¿verdad? Divido en intervalos iguales, escojo un punto para el 0 y intervalos iguales para cada unidad, del tamaño que yo guste, pero que sean iguales todas. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 3, 6, bueno, a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces me dicen el 3. El 3, si no tiene signo, sobreentiende que el número es positivo. Ya dijimos, hay números positivos y negativos. Cuando un número no tiene signo, sobreentiende que es positivo. Entonces, si me dicen el 3, pues el 3 está aquí. Y el 7, pues 4, 5, 6, 7. Acá está el 7. Entonces, me dicen la diferencia, pues yo veo qué distancia hay entre los dos. Hay 1, 2, 3, 4 unidades. Me da el 4. Pero aquí vamos a ver otra forma. Resulta que esto me va a servir para los ejercicios siguientes. Esta resta también la puedo resolver ya a partir de ahorita, ya de primero de secundaria, todas las restas la podemos resolver como una suma. ¿Cómo le hacemos? Fíjense bien. Escribimos el 7, que en este caso es el minuendo. Pero si la voy a resolver como una suma, entonces en lugar del menos de la resta le voy a poner el más, porque ya va a ser una suma, ¿sí? Pero voy a cambiar a lo que es el sustraendo. Voy a escribir el simétrico de ese número. ¿Por qué simétrico? Sí, porque si está el 3 a la misma distancia del 3, pero del lado izquierdo va a estar el menos 3. Perdón, a la misma distancia del 0 está el 3 que el menos 3, por lo tanto son simétricos. Mi eje de simetría sería el 0, y aquí a la derecha, a las 3 unidades está el 3. Y a la izquierda, a las 3 unidades, pero hacia la izquierda estaría el menos 3. Entonces, el simétrico del 3 es menos 3, porque está a la misma distancia del 0. O el simétrico de menos 3 es 3. O también se le llama opuestos. El opuesto de menos 3 es 3, el opuesto de 3, menos 3. Por lo tanto, yo escribo el opuesto o simétrico, que sería menos 3. Pero si yo lo dejo así, tendría confusión, porque yo diría, bueno, pues ¿qué voy a hacer allí? Me dice que sume y que reste, pues ¿qué voy a hacer? Para diferenciar, yo voy a sumar, pero le voy a escribir un paréntesis aquí, porque voy a entender que este 3 es negativo. Entonces, la operación es una suma, pero estoy sumando un número positivo con un negativo. ¿Qué hice? Convertir la resta en suma y escribir el número simétrico opuesto a 3, que es menos 3. Ahora sí,
Cuando yo tengo cantidades con signos contrarios, lo que tengo que hacer es una resta, ¿sí? Por la cuestión de la recta numérica. Entonces sería 7 más menos 3 son 4. ¿Y por qué hago una resta? Bueno, pues porque se supone que yo aquí, si tengo el 7, camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a partir de ahí, menos 3. Entonces, como es negativo, me regreso 3 lugares. 1, 2, 3. Esto es menos 3. ¿Y dónde quedé? En el 4. Eso es la respuesta. Entonces, la puedo hacer con la recta numérica, la puedo hacer utilizando el simétrico del sustraendo, o la puedo hacer, en este caso, que es de primaria, pues fácilmente la puedo hacer como una resta de primaria. Pero esto es importante que lo entienda porque ahí, como los siguientes ejemplos, no lo voy a poder hacer como si fuera una resta de primaria. Entonces, aquí para que yo vea que todo lo que aprendí en primaria también lo puedo resolver, como lo vamos a hacer a partir de ahora, convirtiendo restas en sumas en la secundaria. Vamos con el inciso B. El inciso B. Recuerden, las cantidades yo las cambié, no son iguales a las que les dejé. Vamos haciendo el inciso B. Me dice, cambié las cantidades, ahora es la diferencia. La diferencia, yo puse la diferencia entre menos 1 y menos 8. Vamos a buscar la diferencia entre esas dos cantidades. Entonces, pues aquí ya no lo puedo hacer como si fuera en la primaria. ¿Por qué? Porque son números negativos y en la primaria ni siquiera se ven números negativos. Aquí nomás lo voy a hacer, poder hacer de dos formas. Con la recta numérica y usando el segundo método el último método que borré. A ver, si lo hago como con la recta numérica, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues trazamos nuestra recta, ¿verdad? Trazamos la recta. Y pues ubico allí en la recta mis números, el menos 1 y el menos 8. Como son negativos van a estar del 0 a la izquierda. Por lo tanto, pues aquí puedo marcar yo el 0 y voy haciendo intervalos de la misma medida para las demás. ¿Verdad? ¿De qué tamaño? Del tamaño que yo quiera, pero que todos sean iguales. ¿Sí? Entonces aquí tendría yo el menos 1, porque es negativo porque ya está a la izquierda del 0. Y el menos 8 pues sería menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aquí estaría el menos 8. Si yo quiero ver cuál es la diferencia entre los dos, pues es la distancia que hay entre los dos. Ya hemos dicho, la diferencia es la distancia que hay entre los dos. ¿Qué distancia hay? Bueno, pues si contamos ahí, a ver, si hacemos aquí con arquitos, la distancia que hay sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí son 7. Esa es la distancia. La distancia siempre es positiva. ¿Qué distancia hay? 7. Aunque sea negativo esto, la distancia es 7. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta es que la diferencia entre menos 8 entre menos 1 y menos 8 es 7. Ahora, si la hago con el método del número opuesto, ¿cómo quedaría? Pues vamos haciéndolo. Sería menos 1. Como es una diferencia, entonces es una resta. Ya dijimos, la diferencia siempre va a ser una resta. Por lo tanto, menos 1 menos 8. ¿Por qué dos veces menos? Porque la diferencia siempre es una resta y el otro menos porque este número es negativo. Pero otra vez, si lo dejo así, me voy a confundir. Pues ahí, ¿qué hago? Dice menos 1 menos menos, pues no lo entiendo. Entonces, pongo el paréntesis para entender que este número es negativo. Entonces, es una resta de un número negativo con otro número negativo. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Ya dijimos, el primer número que se llama, en el caso de la resta, el primer número, pues es el minuendo. No lo cambio, se queda como está. Entonces es menos 1.
Convierto la resta en suma, por lo tanto le quito el menos y le voy a poner un más, si no, no sería suma. Y el número simétrico u opuesto, ya expliqué simétrico porque a la misma distancia que está del 0 que está al menos 8 estaría el 8 de este otro lado, ¿verdad? Aquí a distancia pues 8 unidades. El número opuesto o simétrico de menos 8 pues es 8. Y entonces ahora sí, ¿qué me quedó? En este caso estoy sumando un número negativo con un número positivo. ¿Sí? Si no tiene signo, este signo es el signo de la suma, pero si él no tiene signo se mantiene que es positivo. Por lo tanto, cuando yo hago una suma de un número con un negativo con uno positivo, hago una resto. Entonces la diferencia entre el 1 y el 8 es 7. Pero como es más grande el positivo, queda el signo del positivo. La diferencia entre menos 1 más 8 es 7, que es lo mismo que he obtenido con el otro método. ¿Sí? Me debe dar lo mismo. Bueno, ya llevamos 2. Vamos haciendo otro. Voy a hacer nada más 4 ejemplos. Vamos con el inciso C. Allí en la tarea hay otro con números enteros. Yo me voy a brincar ese y voy a hacer uno que va a ser que tiene parte decimal, para que veamos cómo lo resolveríamos. A ver, dice, vamos a escribir el C, va a ser la diferencia. Recuerden, diferencia significa, voy a restar. La diferencia entre dos cantidades es una resta. Entre 2 unidades, 4 décimos y menos 3 unidades, 4 décimos es, entonces vamos a buscar la respuesta. La voy a hacer por los dos métodos para que se entienda, ¿verdad? Un método, bueno, es trazar la recta numérica, ¿verdad? Vamos a trazarla. Si la trazamos, quedaría así. Trazo mi recta. Voy a ubicar esos dos números en la recta numérica. Debo ubicar primero el 0, ¿verdad? 0. 2 unidades, 4 décimas. Como no tiene signo, sobreentiende que es positivo, va a estar a la derecha. Entonces hago intervalos iguales para cada unidad. Supongamos que aquí está 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Como me están pidiendo, aquí sería el 1, aquí sería el 2, aquí sería el 3. Como me están pidiendo 2 unidades, 4 décimos, entonces aquí pues sabemos que una unidad tiene 10 décimos, ¿verdad? 10 décimos. Si yo tengo 4, pues entonces tengo menos de la mitad de los 10, por lo tanto va a estar muy cerquita de la mitad, pero antes de la mitad. Por aquí así estaría 2 unidades, 4 décimos. Y también tengo que marcar menos 3 unidades, 4 décimos. Otra vez, ahora para la izquierda, tomo, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me están pidiendo menos 3 unidades 4 décimos. Entonces a la mitad serían menos 3 unidades 5. Como es un poquito menos de los 5, un poquito antes de la mitad, estaría menos 3 unidades 4 décimos. Y para encontrar la distancia, o sea la diferencia es la distancia entre los dos números, entre este y este, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a contar. A ver, vamos viendo. Vamos viendo.
Del 0 para acá sería 1, 2. Aquí tengo dos enteros. 2. Y de 0 a la izquierda, otro, van 3, 4, 5. Son 5. Y 4 décimos que tengo aquí, 5.4. Y otros 4 décimos que tengo acá son 5.8. Entonces, la diferencia son 5.8. Ahora, si lo quiero hacer nada más matemáticamente, ¿cómo lo haría sin poner la recta numérica? Bueno, pues sería así. 2 unidades, diferencia es resta, menos 3 unidades, 4 décimos. Otra vez, tengo dos menos juntos. Pues, ¿qué voy a hacer? No le entiendo, menos, no. Bueno, pues este es número negativo, le pongo el paréntesis para entender que este es negativo y este pues, me indica que es la operación, es una resta. Entonces, ¿qué voy a hacer? La convierto en suma. La primera cantidad, que es el minuendo, no cambia, se queda como esté. Si era negativa, se queda negativa. Si era positiva, se queda positiva, como esté. Si me la voy a convertir en suma, entonces en lugar de menos le pongo más. Y el número opuesto o simétrico a menos 3 unidades 4 décimos, pues es 3 unidades 4 décimos. No lleva signo porque si no lleva signo el número sobreentiende que el número es positivo. Ahora sí, ¿qué me quedó? Pues una suma. 4 décimos más 4 décimos, 8 décimos. 2 unidades más 3 unidades, 5 unidades, 8 décimos, que es lo mismo que tenía acá. De las dos maneras me da el mismo resultado. Bueno, ahora vamos a ver uno con fracciones y damos por terminado. Espero que se esté entendiendo. Vamos con el último. Nos dice la diferencia. Recuerden, yo cambié las cantidades, ¿eh? La diferencia entre un tercio y menos 3 sextos es, a ver, vamos haciendo el procedimiento. Primero trazo mi recta numérica, según hemos visto ya, ¿verdad? La voy a trazar. Trazo mi recta numérica. Ubico el 0. ¿Dónde? Donde yo guste. En este caso es un negativo, otro positivo. Pues por aquí así. 0. Sabemos que una unidad tiene 3 tercios. Yo tengo un tercio. Como es positivo, no tiene signos positivos, va hacia la derecha. Entonces, del tamaño que yo quiera, elijo de qué tamaño va a tener mi unidad. Supongamos que yo digo que mi unidad valga esto, por ejemplo. Esto vale mi unidad. Aquí estaría 1. El otro es menos 3 sextos. Como es negativo, va a estar del lado izquierdo del 0. Entonces, pero es menos de un entero, porque un entero tiene 3 tercios. Ah, perdón. Aquí, un entero, sabemos que tiene 6 sextos. Tengo 3, pues es menos de un entero. Por lo tanto, también tengo que ubicar, en este caso, menos aquí estaría el menos 1. Ahora sí, vamos ubicando estos dos números que a nosotros nos interesan. Queremos un tercio. Como una unidad tiene 3 tercios, pues va a ser aproximadamente la tercera parte de esto. Por aquí así debe estar un tercio. Y como un entero tiene 6 sextos y yo tengo 3, pues tengo la mitad de un entero. Entonces, a la mitad de la distancia entre el menos 1 y el 0 estaría el menos 3 sextos. Entonces, ¿qué distancia hay entre los dos? Bueno, aquí ya para encontrar la respuesta, pues es la distancia que hay entre los dos, esa es mi respuesta, pero como no hay común denominador, pues no me queda más que hacer el procedimiento que debo hacer para encontrar común denominador. Como la distancia entre los números siempre es positiva, esta distancia de aquí más esta distancia de aquí me da una distancia total, pero eso va a ser positiva, pues voy a hacer la operación como si los dos fueran positivos. ¿Cómo le hago? 3 sextos
más 1/3. No hay común denominador. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Como no hay común denominador, pero me doy cuenta que este denominador es múltiplo de este, ya que está en la serie del 3. Es 3, 6, está en la serie del 3 el 6, o 3 por 2, 6. Por lo tanto, hay un número que multiplicado por 3 me da el 6, que sería el 2. Para que la fracción no se altere, multiplico los dos por el mismo número. Ya vi, les compartí un video de fracciones equivalentes donde explico todo eso. Entonces quedaría así. Quedaría. Este no cambió. 3 sextos. Más 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. Hay como un denominador. 3 sextos más 2 sextos. Entonces, ¿qué me queda? 3 más 2 sextos. La respuesta son 5 sextos. 5 sextos es mi respuesta. ¿El otro método cuál sería? Bueno, pues vamos viéndolo. El otro método sería el siguiente. En el otro método, pues tengo, la diferencia siempre es una resta, digo, una resta, habíamos dicho. Por lo tanto, yo digo, 1/3 menos 3 sextos, otra vez. ¿Qué operación voy a hacer? Pues tengo dos veces el menos. Lo que pasa es que aquí le pongo un paréntesis a una resta porque es diferencia y es negativo el otro porque el número es negativo. Ahora sí, convierto la resta en suma. La primera cantidad, que es el minuendo, no se cambia, entonces queda 1/3. La convierto en suma, entonces en lugar de menos va a ser más. El número opuesto o simétrico a menos 3 sextos es 3 sextos. Como es positivo, no necesita llevar signo y ya está. ¿Qué me quedó? Una suma de dos fracciones. Otra vez, este número es múltiplo de este, por lo tanto lo puedo multiplicar por 2, porque ya que 3 por 2 son 6. Para que la fracción no se altere, para tener fracción equivalente, los dos por la misma cantidad. Y entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que 1 por 2 son 2, y 3 por 2 son 6, más 3 sextos. Hay como un denominador, entonces serían 2 más 3 sextos igual a 5 sextos. Quiere decir que la distancia que hay entre estos dos es 5 sextos, y por lo tanto la diferencia entre estas dos cantidades es 5 sextos. Bueno, espero que les sirva de algo. Claro, cuando ya tomamos mucha práctica no es hacer todo este proceso, pero ahorita que estamos aprendiendo, sí es bueno hacer los procedimientos. Ustedes en la tarea manden los procedimientos tanto de la recta como el otro, con todos sus pasos, para darme cuenta que sí están entendiendo el método, ¿verdad? Recuerden, el paréntesis es para separar el signo de la operación del signo del número. Y siempre convertimos la resta en suma. Bueno, entonces síganse cuidando, muchachos. Espero verlos en las Meet. Y síganse cuidando. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.